Lo que tocaba ahora era hacer la ventana temática que correspondía a la parte de políticas públicas, a etapas de formulación de las políticas, centrarnos en implementación y hablar sobre dificultades de regulación de la política ambiental. En el contexto del desarrollo del tema en general, bueno, habíamos visto primero tipos de política pública con el texto de Vallés y habíamos hecho una primer ventana temática a temas de política ambiental con el texto de CNIL, que justamente hablaba de las políticas regulativas y cómo en el campo de la política ambiental se ha ido a un incremento paulatino y constante del grado de regulación de las políticas ambientales. Y ahora, en esta segunda etapa, habiendo hecho ya con el texto general de Vallés el esquema de las etapas de formulación de las políticas públicas, bueno, pues ahora segunda ventana respecto a implementación, referirnos a dificultades en la implementación de políticas de regulación ambiental. Esto es, bueno, un poco continuar la ventana anterior, hacer esa continuidad entre, ya que primero hablamos sobre regulación en políticas ambientales, referirnos ahora que estuvimos hablando del ciclo de formulación de las políticas a las dificultades y complejidades de llevar a la práctica esas regulaciones, a su vez con un texto de Carvalho y otros sobre la situación de Brasil, en particular de la situación actual y reciente de la Amazonia. Un poco este contexto también baja a tierra respecto a problemas de implementación el escenario del texto anterior, ¿no? Si el texto anterior era el texto de un alemán como CNIL hablando de la evolución de la regulación en materia ambiental y fundamentalmente centrada en la Unión Europea, por más que él plantea siempre que es un escenario válido para el contexto internacional en general. Bueno, pues sí, cierto, habiendo aumentado esas regulaciones y habiéndose incrementado incluso mucho las regulaciones, en este caso mismo que vamos a ver respecto a la Amazonia brasilera, parte de lo que hace el texto de Carvalho y otros es justamente hacer un repaso de cómo esa regulación ambiental se ha ido incrementando. De todas maneras, pues respecto a esta segunda parte del tema, a las dificultades de aplicación, de implementación, esto es como bajar al mundo de las complejidades que esto tiene particularmente en países en desarrollo y más todavía en contextos bien difíciles como es el de la gestión de la Amazonia en Brasil. Sobre el texto en sí, de paso, comentar que me parecía interesante de tratar, bueno, justamente un poco por eso, en cuanto a la temática, por el hecho de ser un paneo bastante general sobre las dificultades de implementación de una cierta regulación ambiental. En ese sentido, sirve como ejemplo para comparar con otros casos de análisis en esa política o de complicaciones en la implementación en otras políticas particularmente regulativas. Y por otro lado es un texto interesante en sí en cuanto a que está muy marcado por el contexto, ¿no? El tema de la gestión de la Amazonia en el inmediato contexto del año pasado para acá ha estado muy en el primer nivel. Y bueno, el texto tiene eso también, ¿no? Está en parte motivado por eso. De hecho, es un tipo de texto un poco particular, menos habitual dentro de las revistas académicas, y es que no es un texto que exponga una investigación concreta y los resultados de una investigación puntual, sino que es un tipo de texto más bien dedicado a em, repasar la situación de un tema en base a el acumulado de investigaciones anteriores. Vieron que si los textos de las revistas académicas más frecuentemente en lo que consisten es en exponer una cierta investigación concreta, bueno, pues este no es exactamente un paper en ese sentido más habitual, es más bien una comunicación en términos de lo que se presenta ahí es el estado de situación de la temática en función del acumulado de investigación previa sobre la cuestión. Eso hace que sea un texto especialmente interesante por esto de dar una visión general de paneo sobre el tema. Y a su vez, ni que hablar que el texto es del año pasado, sin duda
que parte de los motivos de la publicación de ese texto en ese momento es por la coyuntura crítica que se estaba viviendo respecto al tema. Así que, bueno, pues por todo eso estaba interesante venir a ese caso. Acá agregaba, antes que nada, antes de empezar, un comentario respecto al tipo de cosas que el texto trata. ¿Tá? El texto sobre lo que se va a poner a tratar es sobre distintas herramientas de regulación que ha habido y respecto a cada una de esas herramientas, las dificultades que hubo con cada una y en función de eso ciertas conclusiones generales sobre el tipo de debilidades que hay y sobre por dónde podrían ir muy diversos caminos de solución para reforzar la gestión. De todas maneras quería llamar la atención sobre distintos grandes niveles de problemáticas que me parece que está interesante ver en el texto, más allá de que el texto no los estructura de este modo. Y es que se pueden ver ahí distintos niveles, distintos escalones de dificultad que yo sintetizaba en los conceptos de evasión respecto al efecto que podría tener la política y efectos secundarios de una regulación efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo del texto y a lo largo del repaso de instrumentos se ven dos tipos de cosas. Por un lado, situaciones donde lo que se describe es se trata de implementar un instrumento de regulación y los actores con muy diversas conductas le escapan al cumplimiento de la norma, le escapan al cumplimiento de lo dispuesto. Por ahí va con lo de evasión a los efectos. Ese sería un primer nivel de dificultad. Hay un segundo tipo de dificultad por el que el texto pasa y que me parece de lo más interesante para ver, y son efectos secundarios que genera la propia regulación. O sea, la regulación cuando es efectiva constriñe conductas de los actores, pero a su vez los actores pasan a tener sus estrategias alternativas para ver qué otra cosa hacen, a qué otra cosa derivan, de qué manera se arreglan para tratar de seguir haciendo lo que venían haciendo, acomodándose a la restricción que la regla generó. Entonces es como un tironeo entre el intento de generar una estructura regulativa y acomodos de los actores para ver cómo, aún acomodándose a eso, derivan en tratar de que el escenario general se mantenga. Estos efectos son más complejos y bien interesantes. Decía efectos secundarios porque en cierto modo son como efectos rebote de la propia regulación. ¿tá? Pones la regulación es efectiva, genera ciertas constricciones, a raíz de esas constricciones empieza a haber rebotes de comportamiento en otros temas que generan nuevos efectos en términos de lo que vimos del sistema político, ¿no? Si tenés el producto del sistema político y qué retroalimentación hay hacia el sistema con las conductas derivadas de ese producto, bueno, pues parte del asunto es, ese producto puede estar generando constricciones, a raíz de esas constricciones los actores se ponen a ver qué plan B tienen para operar de otra manera y esas retroalimentaciones al sistema son entonces, ¿y ahora qué hacemos para gestionar estos otros planes B que están empezando a suceder en el territorio a raíz de haber dispuesto la implementación? A su vez agregaba ahí al final hay otro nivel de problema que se plantea en el texto sobre el final, evidentemente por el año en que el texto se hace, que es al arranque de la gestión de Bolsonaro, y lo que pone también en situaciones otro nivel de problemática, y es el grado de voluntad política para implementar las regulaciones, y esto en el texto se ve a nivel a dos niveles. A nivel del sistema político en general, en el sentido de hasta qué punto los actores con intereses en el tema, los actores económicos y demás, te ponen trabas para llevar adelante ciertas políticas y logran frenar ciertos impulsos de política.
por otro lado, el tema de cuando desde la propia cúpula del gobierno se puede girar en cuanto a pasar de una cierta voluntad de tratar de ir aplicando regulaciones más firmes a girar al sentido contrario y disponer un ambiente, un contexto de retroceso en ese campo. Así que bueno, si en el texto se pueden ver dos niveles de problemas en cuanto al comportamiento de los actores respecto a la regulación, también se ven otros niveles de la cosa, como más allá de las acciones individuales que la gente toma, cómo se comportan políticamente, qué tanta reacción tenés de esos actores respecto al sistema político y cómo el propio sistema político y cómo la cúpula de gobierno misma se para respecto al tema. Bueno, empezando así por el texto, después de tanto comentario previo, mm, el texto arranca poniendo una serie de antecedentes temporales del tema de la deforestación en Amazonia y el efecto que pueden haber tenido las medidas de regulación, tanto como otros factores de contexto. Empieza situando que entre 2004 y 2012 hubo una baja significativa del ritmo de deforestación, pero que en 2004-2007 coincide particularmente con una caída de precios, por lo tanto esa deforestación podría estar debida más a una baja de precios internacionales que a las medidas que se hubieran tomado. Y que en cambio en el periodo 2008 a 2012, en que ya hay una mejora de precios, pero al mismo tiempo empieza a sentirse el efecto de una serie de políticas que buscan controlar más el tema y reducir la deforestación, bueno, pues ese periodo 2008-2012 puede estar registrando que junto a la caída continuada de la deforestación, ahí sí parte de lo que se estaba viendo eran los efectos de una serie de políticas, que es lo que el texto repasa en su alcance y en sus limitaciones. Y trata fundamentalmente tres ejes. La moratoria de la soja del 2006, los términos de ajuste de conducta que refieren a la carne, que son de 2009, y legislación más amplia y diversa contra tala en general. A su vez, lo que el texto sitúa es que desde 2012 para acá se invierte la tendencia, pasa a haber una aceleración de la deforestación, particularmente en los últimos años. Ya esto estuvo muy sobre la mesa en el debate internacional en 2019, pero ya desde los años previos a 2019 se veía un ritmo de deforestación cada vez más rápido. Entonces, bueno, acá es que el texto pasa a situar un repaso de las limitaciones que han tenido los instrumentos aplicados, estos que comentábamos antes particularmente, y bueno, y por dónde se podría ir en cuanto a tratar de reforzar esos instrumentos. El texto repasa entonces esos tres tipos de instrumentos. El más fuerte de ellos es el de la moratoria de las hojas, un acuerdo entre Estado, ONGs y empresas para no comprar soja proveniente de terrenos deforestados recientemente. En principio la fecha era anterior, luego se corre para adelante para 2008 y la normativa lo que indica es entonces no comprar soja producida en terrenos deforestados después de 2008. En cuanto a las formas de evasión que el texto registra respecto a este instrumento, el texto registra dos cosas, una que llama lavado y otra que llama fuga. Y yo agregué una tercera, una especie de enroque, porque dentro de fuga describe dos cosas. Una, más que una fuga, me pareció una especie de enroque de posiciones, así que por eso las reclasifiqué acá en lavado, enroque y fuga. El lavado es simplemente la producción es que la producción en zonas deforestadas se vende a través de predios regulares del mismo propietario o de testaferros, como decía por ahí. O sea, los productores muchas veces son dueños tanto de terrenos regularizados en el marco de la moratoria de la soja, como de terrenos con deforestación reciente.
Lo que hace ahí el productor en definitiva es producir en los dos terrenos, en los dos tipos de terreno, y hacer pasar su producción como derivada toda de las zonas que estén regularizadas y meter entonces un lavado de soja producida en predios que se generaron deforestando. O lo mismo, actuar a través de testaferros que asuman la venta formal de esa soja como de terreno suyo, cuando en realidad eso está producido en otro lado. Eso entonces en cuanto a lo que decía del nivel de efecto más simple y directo en evadir las regulaciones. Los otros dos, la fuga, tanto en la versión propiamente fuga como en la versión enroque, como le llamaba, son más bien efectos del segundo tipo que decía antes, y esto está relacionado a que la moratoria de la soja, como decía antes, dentro de las medidas que se tomaron, fue de las más, realmente de las más constrictivas, de las más fuertes. Entonces generó sí algunos efectos de movimientos que lleven a una cierta evasión relativa, no por directo incumplimiento solamente, sino también por acomodarse a esa normativa y empezar a generar comportamientos nuevos, distintos, a raíz de la normativa. El enroque del que hablaba refiere, como parte de estos efectos, a que la soja pase a instalarse principalmente en áreas de pastura y pase a ser la ganadería la que asume el frente de deforestación amazónico. ¿Tá? Esto es, en la situación previa a la moratoria de la soja, buena parte de la deforestación se debía a soja. A su vez, desde antes se venía debiendo también a ganadería. Lo que comenta el texto es que la moratoria de la soja, uno de los efectos que puede haber generado es que al haber más restricciones a que vos produzcas soja en áreas deforestadas, lo que tienden a hacer los productores es, habiendo controles más estrictos sobre la soja, situar entonces la soja en lo que eran zonas ya despejadas, utilizadas para ganadería a través de pasturas. O sea, lo que ya estaba deforestado desde antes de 2008, lo empezás a usar menos para ganadería, situás ahí la soja, ya que para la soja precisás un entorno más regularizado, y la ganadería es la que se tira al frente de deforestación, ya que los controles sobre la ganadería son menores. A su vez, el otro tipo de fuga, ya que el texto llamaba fuga a este primer enroque, la otra forma de fuga, y esta sí, fuga más directa, es que la soja parece haberse desplazado principalmente al cerrado, como bioma, ¿no? Como complejo de ambiente biológico. Se concentró la protección en la selva amazónica. El cerrado, en cambio, es un tipo de ambiente con mucha menor protección. Entonces, bueno, pues poniéndose más complicada la cosa para deforestar bosque amazónico, pues me voy al cerrado, eh, quito ambientes naturales en las zonas de bosque o matorral más bien, como es el cerrado, y lo que hay entonces es un cambio de las presiones. Se empiezan a concentrar presiones en un tipo de ambiente nuevo. Respecto al segundo de los tipos de instrumentos, los términos de ajuste de conducta que son relativos a la carne, es un poco parecido, es un acuerdo para que los frigoríficos y exportadores no compren carne proveniente de vacunos criados en zonas deforestadas. A diferencia del anterior, los términos de ajuste de conducta de la carne son un acuerdo voluntario, ¿tá? O sea, participan solo, es voluntario, y agregaba parcial en cuanto a que no lo ha suscrito toda la industria, lo han suscrito simplemente las firmas que tuvieron ganas de suscribirlo. Hay parte de la industria, entonces, parte de la industria frigorífica que funciona dentro de esos cánones, y hay otra parte que no. Este es un ejemplo entonces de
de algo que trata el texto de CNIL, a pesar de que yo a eso solo, cuando estuvimos hablando del texto de CNIL, solo lo aludí y no me puse a hablar en detalle sobre el asunto. Agregaba entonces acá la referencia de que esto es similar al enfoque británico de regulación ambiental y le ponía ver CNIL. A ver, en este sentido, cuando estuvimos hablando de CNIL y decíamos, bueno, cada país ha tenido interés en promover los instrumentos de regulación en los cuales tenía más desarrollo. Bueno, yo lo dejé simplemente en ese enunciado general, no me puse en detalles respecto a cómo era, por ejemplo, el perfil alemán o el perfil británico que CNIL repasa en la formación de la legislación, particularmente sobre Unión Europea. Pero, aprovechando acá, ya que viene al caso a recordar un punto de CNIL, si van al texto de CNIL, ahí hay una descripción de por dónde han ido los instrumentos tipo alemán y los instrumentos tipo británico, y una de las diferencias es, mientras que Alemania tiene un esquema más bien más fuertemente regulador y más estatista, el Estado indica hacer tal cosa, políticas más de tipo comando y control, como se suele decir en política ambiental. El enfoque británico va en mayor medida por instrumentos de acuerdo voluntario entre el Estado y las empresas, políticas que tratan de ser llevadas adelante con un grado, como diríamos en las unidades anteriores, de menor coerción y mayor apelación a la influencia y convencimiento. Políticas desarrolladas por el Estado acordando con las empresas que ellas asuman actuar de cierta manera, pero de manera puramente voluntaria. Bueno, Reino Unido, con un esquema más liberal que el de Alemania, menos estatista y menos interventor, va mucho más por este tipo de instrumentos. Bueno, pues aprovechar entonces a mencionar que estos términos de ajuste de conducta de la carne en Brasil siguen ese tipo de ejemplo. Políticas donde lo que el Estado hace es procurar que los actores económicos se comprometan voluntariamente a asumir ciertas conductas. Eso se ha logrado parcialmente, no de manera completa porque la industria no funciona completamente bajo esos criterios. Así que este instrumento con respecto al anterior es bastante más débil, tiene no solo las formas de evasión que tiene el modelo anterior, sino otras mayores. Por un lado tiene las de lavado, venta del producto a través de predios regulares, esto es el mismo tipo de dificultad que había en el caso anterior, que gente que puede estar criando ganado en zonas recientemente deforestadas, luego vende ese ganado como correspondiente a predios que estén regularizados. Otra forma que tiene esto mismo es el registro falseado en lo que es el catastro ambiental rural brasileño. En Brasil parte de la normativa es que tenés que en esas áreas dejar cierta parte del predio en condiciones naturales, cierto porcentaje del predio en condiciones naturales. Lo que pueden hacer los propietarios es declarar al catastro solamente las áreas que tienen regularizadas y no declarar las otras. En definitiva, el problema es que vos al catastro le declarás lo que querés, entonces después formalmente puede parecer que vos estás produciendo solamente en áreas regularizadas, cuando en realidad vos en la práctica tenés otra parte de terrenos donde producís de manera irregular y que al catastro ni siquiera lo tenés declarado. Acá el texto llama la atención sobre que en este sentido el catastro está facilitando la deforestación porque, primero, es una declaración puramente voluntaria, entonces el Estado registra lo que el propietario le declara. En ese sentido termina declarando y avalando un estado de situación que no es el real. Por otro lado, en que muchas veces en diversos trámites el Estado emite autorizaciones simplemente presentando la declaración de catastro. O sea, en muchos trámites de habilitación, el propietario va con lo que tiene declarado a catastro y con eso cumple con la formalidad para recibir la autorización, cuando en definitiva entonces está recibiendo la autorización a partir de una declaración propia y voluntaria. Esto tiene una expresión también en Uruguay, no a ese nivel, no al nivel de que el catastro sean declaraciones puramente voluntarias, donde el Estado no chequea la situación real del asunto, pero sí en cuanto a que
En algunas decisiones administrativas y en algunas decisiones de política se tome equivocadamente el registro de catastro como una prueba de algo. Por ejemplo, acá, en el marco de discusiones respecto a medidas de ordenamiento territorial, se ha planteado cómo a veces las instituciones incurren en el error de generar habilitaciones a ciertas intervenciones en tu predio simplemente llevando vos el papel de catastro de que vos sos el propietario formal y bla bla bla. Y lo que se ha apuntado es, lo único que hace catastro es registrar que vos sos el propietario. Catastro no está registrando nada respecto a las limitaciones de regulaciones políticas que haya respecto a qué vos podés hacer con ese predio y qué no. Entonces que te estén dando autorización a hacer tal o cual cosa simplemente porque Catastro dice que vos sos el propietario, no está cubriendo lo que realmente hay que ver y es qué limitaciones han dispuesto diversas políticas respecto a lo que podés hacer en ese terreno o no. Así que bueno, el rol político de instrumentos administrativos como el catastro aparece acá tanto en el texto respecto a la situación brasileña como ha aparecido también en la discusión uruguaya, en el caso brasileño con mayor magnitud, en tanto no solo se emiten autorizaciones simplemente por un papel de catastro, sino que encima el papel de catastro muchas veces lo que tiene de base es la declaración del propietario y nada más. Finalmente el texto comenta también que otro problema respecto al catastro ambiental rural es que las gremiales de productores rurales se han resistido sistemáticamente a la actualización de ese catastro. O sea, pasás a no tener suficientemente claro eh, cuál es la situación de las propiedades respecto al estado de deforestación actual, porque no hay actualizaciones del catastro, porque los productores se resisten a que eso se haga. Eso también se parece al escenario uruguayo en cuanto a que, y acá ya más aún para el contexto urbano que el rural, en Uruguay también cada vez que se van a realizar actualizaciones de catastro es un tironeo con los actores económicos respecto a hacerlo o no, respecto a que cada vez que actualizas el catastro eso significa actualizar el nivel de tasas y pagos de impuestos que los propietarios tengan que hacer respecto a situaciones nuevas que tenga su propiedad, de manera que, bueno, esto lo cito simplemente para decir, así como los productores rurales brasileños se han resistido a la actualización del catastro allá, acá a veces ha habido demoras largas de actualización de catastro en el contexto urbano, también porque los propietarios siempre están interesados en demorar las actualizaciones y continuar pagando por los niveles que tenían antes. Así que bueno, en todos estos sentidos, el catastro, si bien es un instrumento administrativo, está muy relacionado a implementación de políticas y por tanto es muy objeto de tironeos de políticas entre el Estado y los grupos de propietarios. Finalmente, última de las debilidades de los términos de ajuste de conducta, la que planteaba inicialmente. Como es una política simplemente voluntaria, basta con vender carne producida en zonas deforestadas a frigoríficos que no sean parte del TAC, que no sean parte del acuerdo. Y acá el texto maneja como parte del problema es que los países importadores y especialmente China, que ha sido crecientemente el comprador principal de carne brasileña, no exige ningún tipo de condición. Entonces, bueno, listo. Si en el comercio internacional no hay ninguna exigencia respecto a este tipo de instrumentos y yo puedo venderle carne a un frigorífico que está actuando dentro de los marcos del TAC o fuera, si produzco irregular, lo vendo por fuera y no pasa nada. Acá el texto termina sintetizando, bueno, parte del problema es que no hay ningún premio en particular por ser una parte de la industria que funciona dentro del acuerdo del TAC y por el contrario no hay ninguna penalización, no hay ningún costo de ser una parte de la industria que funciona por fuera del acuerdo. Bueno, entonces si hablábamos antes de la cuestión de cómo el nivel de coerción es siempre parte de lo que está implicado en una política, esta es una política especialmente desprovista de instrumentos de coerción, ¿no? Vos disponés una serie de restricciones, quienes la cumplen, los que tengan ganas, que
complicación hay por no entrar en la política? Ninguna. ¿Qué premio hay? Ninguno. Bueno, pues entonces hay muchas limitaciones para desarrollar esto. Más limitaciones incluso que las que comentábamos antes con la soja. Y por eso, mientras que la moratoria de la soja generó efectos secundarios, porque generó algunos reposicionamientos de los actores teniendo que acomodarse y responder de otra manera a las restricciones que estaban teniendo, en los términos de ajuste de conducta no se ve tanto esa necesidad de reacomodar comportamientos porque la política, al ser voluntaria, es demasiado floja como para estar teniendo que forzar a planes B de los productores. Finalmente, como tercer eje, el texto trata legislación sobre tal en general. Acá se ven de vuelta, como en el TAC, los efectos generales inmediatos de lavado de producción, sobre declarar la producción en áreas permitidas, o sea, si yo tengo una zona regularizada, meto dentro de esa zona lo que estoy produciendo en zonas que deforesté y lavo la producción a través de ahí. De vuelta el también apelar a testaferros, a gente que esté en un predio regular y diga que la madera la produjo él, así como venta de facturas y ventas de permisos de tala, en tanto como hay en Brasil, así como hay en Uruguay, las autorizaciones específicas para ciertas talas parciales dentro del monte nativo en Uruguay. Bueno, pues las mismas autorizaciones se dan parcialmente en Brasil y lo que ocurre ahí es entonces venta de facturas y venta de permisos de tala para que los efectúe alguien en un predio no autorizado sobre una zona no autorizada. En general el texto comenta a su vez el muy bajo enforcement, o sea, la muy baja capacidad y intención de forzar el cumplimiento. Eso en definitiva significa enforcement, el forzar el cumplimiento de las cosas. El texto comenta la legislación de la tala en general. Los estudios que ha habido sobre ella lo que muestran es la muy baja capacidad y voluntad de aplicar coerción respecto al cumplimiento de esa política. En números generales, más o menos el 50% de la tala ilegal está registrada, es descubierta de alguna manera. En cambio, solo algo así como, en todo estoy poniendo números aproximados, solamente la cuarta parte lleva multas, ¿tá? Mientras que la mitad en algún momento se ha registrado de alguna forma, solamente en una cuarta parte de los casos se aplicaron multas y el tema es cuántas multas efectivamente se pagan, dado que el seguir la cuestión de qué pasó después de la multa, si la persona pagó o no pagó y qué pasa después de que vos recibiste una multa y no la pagaste, el problema principal es no solo que las multas se aplican en relativamente pocos casos, sino que además, por lo general, no se pagan y no hay ningún problema con no pagarlas. Entonces, en los estudios previos lo que sale es, se pagan el 5% o menos del 5% de los casos. Por tanto, de vuelta, como en el tema anterior, mientras que el TAC es un acuerdo voluntario y por ser voluntario tiene muy poco o nada de enforcement, la legislación sobre tala supuestamente lo tiene, pero en la práctica no lo tiene. En la práctica no lo tiene porque solo una parte de los casos reciben sanción y casi todos los casos que reciben sanción, la gran mayoría de los casos que reciben sanción, en realidad no la cumplen y no pasa nada con eso. A su vez, y esto es en realidad el tema final con el que el texto cierra, aunque yo dejé para el final las respuestas posibles, el escenario se agrava con el contexto 2019, dados los nuevos lineamientos de política que Bolsonaro pasa a impulsar y que dan un contexto más complicado a todas las regulaciones previas. Y acá el texto cita como primeros indicios el hecho de que las tierras indígenas pasen del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura, como parte de las declaraciones generales de tratar de que parte de las tierras amazónicas pasen a ser explotadas, principalmente vía agricultura. También se agrega a esto el impulso
a habilitar también emprendimientos mineros. A su vez, el cierre de las áreas de cambio climático. Esto muestra un caso particularmente fuerte de giro político que llega a la desinstitucionalización. Hemos comentado siempre en el marco de las visiones institucionalistas que la visión de los institucionalistas es las políticas se van solidificando, consolidando en instituciones. El hecho de conformar instituciones te tiende a estabilizar y a firmar políticas, ¿tá? Mientras que una política puede comenzar más débil y más puntual y más existe o no existe, conformar áreas institucionales, estructuras institucionales dedicadas a eso, te consolida la política y te estabiliza la política en el largo plazo. Bueno, acá el gobierno de Bolsonaro llega cerrando las áreas de cambio climático previamente instaladas en el Estado brasileño. O sea, un giro realmente fuerte en términos de llegar a ir contra ir por el desmonte de áreas institucionales ya creadas, que en definitiva son ese rasgo que normalmente te tiende a ser garantía de cierta estabilidad y continuidad en las políticas. Por otro lado, el traspaso de funciones de control del IBAMA, del Instituto de Medio Ambiente, a los gobiernos estaduales y municipales, o sea, a los gobiernos subnacionales. Esto de sacarle atribuciones de control al Instituto General Nacional y pasárselo a gobiernos subnacionales, expone la política de regulación a ser controlada por actores políticos que están más interconectados con los propios actores productivos que le pasan por arriba la normativa. Y finalmente y más directamente, presiones a los funcionarios inspectores para no desarrollar las tareas de control que debieran llevar adelante. Respecto a todo este escenario, el texto desarrolla una serie de vías de acción posible para fortalecer los controles. A mí lo que me interesaba más con el texto era panear las distintas formas en que puede haber dificultades para implementar regulaciones, así que por ahí va lo fundamental. Por eso dejaba para el final esta otra parte de los temas que es, bueno, está, y en respuesta a eso, ¿por qué caminos idealmente podría tratar de buscar todas las distintas vías para fortalecer políticas de regulación en este campo? Listándolas brevemente, el texto cita el fortalecimiento institucional en términos que las instituciones de contralor necesitan más recursos, más estructura funcionarial, poner más tecnología de monitoreo, esto es aplicar la trazabilidad mediante chips y tal, así como tenemos la trazabilidad del ganado en Uruguay, aplicar la trazabilidad al seguimiento de dónde vienen los productos que estás vendiendo y realizar más monitoreo por imagen satelital y bueno, pues aplicarle más tecnología al monitoreo de las políticas, al cumplimiento de las regulaciones. Esto ha tenido también ejemplos en el caso uruguayo, particularmente en las cuestiones de aplicación de agroquímicos, donde hubo cantidad de conflictos respecto a la aplicación de agroquímicos, en tanto no se aplicó una instrumentación del control con la suficiente tecnología encima como para hacerle un seguimiento más preciso. A partir de empezar a generar un monitoreo, de estarle más encima a las aplicaciones de agroquímicos con seguimiento satelital, se mejoró el grado de control y el nivel de conflictos. En el tercer eje, en los lazos entre las políticas agrarias y la política ambiental, acá lo que el texto sugiere es, bueno, hay que entrelazar más los instrumentos de control que tenés en las políticas propiamente agrarias con los ambientales. Las cuestiones respecto al catastro, por ejemplo, que ya citamos, o temas como los que menciona el texto de los permisos de tránsito de ganado, son medidas que refieren particularmente a políticas agropecuarias y que las políticas ambientales no
no aprovechan en cuanto a hacer, no se ha hecho el lazo de que esos permisos sean también parte de las cosas que estés controlando para controlar los aspectos ambientales y no solamente los aspectos que podían interesar desde el lado de la política ganadera, o sea que se interconecten y se usen más para control ambiental el tipo de instrumentos aplicados dentro de la regulación propia del sector agropecuario para sus cosas. Finalmente, integrar los controles federal, estatal y municipal dentro de cada, de cada área, y esto es parte del problema anterior que se citaba, ¿no? Hacer que los, por un lado, hacer que los estados y los municipios estén más articulados a la política que lleva adelante la institución federal encargada del tema, y a su vez algo que también fue clásico en Uruguay en temas donde Uruguay tenía atomizada la regulación y el control, como los asuntos de la patente. Generar sistemas nacionales donde si estás incumpliendo con uno, no puedas realizar la misma actividad en otro, ¿tá? Que no estés produciendo de manera irregular y con multas pendientes en un municipio y puedas desarrollar producción sin problema en el municipio al lado. Bueno, empezar a generar sistemas de contralor que interrelacionen la información de los distintos niveles. Misma cosa que se procesó acá en temas como el que comentábamos de la patente. Y finalmente, el último de los escenarios de proyección de esfuerzos es el buscar transparentar más el comercio internacional, reforzar más, y dado que normas como la del TAC tenían que ver con este plano, bueno, tratar de llevar más al plano internacional, al plano del comercio internacional, la información sobre de dónde vienen las cosas, cómo fueron producidas las cosas, reforzar el etiquetado, ¿no? Las normas sobre regulación del etiquetado de los productos para tratar de garantizar cuál es su origen y tratar de que eso tenga más efecto sobre la actitud de los consumidores. Todo este nivel ya es de los más complejos de alcanzar algún efecto a través de ellos. En este último nivel estamos en lo que CNIL se refería respecto a la incidencia sobre los procesos de producción a través de acuerdos internacionales. Ya habíamos dicho con CNIL que conseguir acuerdos internacionales sobre los procesos de producción es mucho más complejo y limitado que la capacidad de generar acuerdos internacionales respecto a qué características tiene que tener un producto. Volviendo fugazmente a aquello, yo qué sé, normativa internacional sobre qué características tiene que tener ambientalmente el producto que recibas, sí, como decía CNIL, es algo más presente y más común. Acá en Uruguay nos hemos acostumbrado a que, bueno, si la miel llega con trazas de agroquímicos a Europa, vuelve para atrás. Si la carne llega con trazas de antiparasitario, vuelve para atrás. Entonces, regulaciones sobre no dejar entrar productos respecto a la calidad ambiental del propio producto, eso sí es algo que internacionalmente ha estado mucho más presente y ha sido más fácil de vehiculizar. En cambio, decía CNIL, es bien más complicado llegar a hacer entrar por esa vía de la normativa internacional cosas que remitan a acuerdos sobre los procesos de producción. Este último punto tiene que ver con eso, con tratar de incidir en el plano internacional respecto a los procesos de producción y fundamentalmente apelando a lo que te queda cuando no podés forzar a los países a través de normativa, y bueno, apelemos a tratar de que el comportamiento de los consumidores en el país que compra ayude también a incidir sobre los procesos productivos. Eso es de lo más complicado, dado que acá el texto está listando todas las distintas vías por las cuales se podría tratar de operar, incluye también esa, aunque sea más complicada que cualquiera de las anteriores.